mí sí fue como la tercera fue la que más me tincó. Ahora, no sé si se puede relacionar eso de cierta manera. No, ahí me pillé. Hola, Reinaldo. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Así como para decirte a grandes rasgos, Rebeca, todo se puede relacionar, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede relacionar? Eso es un poco más complicado, ¿ya? La propuesta 3, la de las ecuaciones, es como una idea que se me ocurrió hace un tiempo y hay que ver cómo cómo se puede desarrollar un poco con respecto a, no sé, por ejemplo, a ver, hay una parte que está relacionada con endomorfismos polinomiales, ¿ya? Eso tiene que ver un poco con geometría algebraica, no demasiado, pero, Claro, sí, algo así. pero Estoy viendo. tiene una relación tangencial, ¿no? Así que ahí habría que ver eh, cómo se relaciona eso. El tema con lo de la geometría algebraica es que yo no sé mucha geometría algebraica. Es la, es la verdadera razón de esto, o sea, aparte de Yo las igual definiciones. tengo una manguita, una carta bajo la manga. Ah, así que es el tema, Tengo un pero profe que me ofreció ayuda en ese aspecto, que es el profe Robert. no, si alguien sabe Así mucha que geometría algebraica es Robert, sí, sí, lo tengo súper claro. estuve conversando con él hace un par de meses y me dijo, cualquier cosa me avisa. Y que tengo esa cartita ahí. Bueno, Pero podríamos revisar algo. sí. Bueno, lo importante es que ya, y esto es lo mismo para todos, digamos, que el día 10 ya esté como, 10 de diciembre esté como bien decidido para que llenar el formulario ese que mandó Ricardo, ¿ya? Se supone que eso lo tiene que llenar el profesor, así que ¿ya? Ahí tendríamos que dejar inscrito el, el tema de tesis. Igual esto también siempre puede partir para cualquier lado, ¿ya? Claro. Sí, así que ahí vemos, ¿ya? Ya. Ya, Reinaldo, es que yo estaba conversando con Rebeca acerca de lo de la tesis, así que aprovechando que había entrado primera, ya, ya pues entonces ahí quedamos, Por eso primero. claro, ahí quedamos más de acuerdo. Ok, profe, muchas gracias. Ya. Eh, el- Empecemos con lo de la clase de hoy día, y de hecho quería empezar más o menos con lo de la genética. Recording in progress. Porque pensé que te iba a interesar más esa parte. ¿Ya? Pero bueno, entonces lo que quería hacer hoy día era elegir algunos ejercicios que son del mismo texto para sacar de ahí, porque voy a sacar de ahí para la prueba. ¿Ya? Entonces, voy a ir al texto, ahora que le estoy compartiendo el paisaje. Necesito entrar a la clase, textos. Aquí, en esta parte, en la página 230 más o menos, aquí, 228. Acá están los ejercicios propuestos. Entonces estuve mirando algunos para sacar ejercicios de acá, tanto para la prueba como para la clase de hoy día. ¿Ya? Entonces hice hice algunos yo y
Y obviamente esos son los que voy a hacer hoy día y no los que voy a poner en la prueba. Entonces, este problema de las ardillas, dice el problema genético. ¿Dónde estaba? Esa es la herencia autosómica. Supongamos que cada planta se fecunda con una de su propio genotipo, construir un modelo matricial y analizar su comportamiento a largo plazo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer como primer ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a... necesito el más time. Ahí está. Ya, entonces, ¿de qué se trata el problema 4? Problema 4. En el capítulo 7. Ya. Entonces, dice en realidad el capítulo, el ejercicio súper poco informativo, dice, la herencia autosómica suponga que cada planta se fecunda con su propio genotipo, construir un modelo matricial y analizar su comportamiento a largo plazo. Entonces, yo creo que para entender lo que hay que hacer, hay que ir al capítulo de la herencia autosómica. Falta porque todavía estoy en Leslie. Ver la parte de cadena de Markov. Creo que me pasé. Cadena de Markov regulares. Ya, ahí está la herencia autosómica. Entonces, se hizo esta tablita. Entonces, en este ejemplo, que está hecho acá, nos da esta matriz. 1, 1 medio, 1 medio, esta fila tiene ceros, 1, 1 medio, 0, 0, 1 medio, 1. ¿Por qué? Porque todas se fecundaban con la que tiene el dominante, el genotipo AA, A mayúscula, A mayúscula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno que tenía genotipo A mayúscula, al fecundarse con una A mayúscula, tiene que dar otro genotipo A mayúscula. No hay otra opción. ¿Ya? El A mayúscula, A minúscula, puede darse con 2 A mayúsculas o con 1 y 1, y esas son las dos opciones, la tercera no se puede dar. Y el que tiene 2 A minúscula tiene que dar el mixto, obligatoriamente. Uno va a tener 2 A mayúsculas y el otro va a tener 2 A minúsculas, entonces está obligado. Entonces por eso da esa matriz. 1, 0, 0, 1 medio, 0 y 0, 1, 0. Entonces nosotros vamos a hacer otra, pero con el dato que el problema da, que es, la 228, la 228, pero esa. El dato que el problema da, que es que cada planta se fecunda con una de su propio genotipo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ese es el que vamos a hacer. Entonces, en herencia autosómica, en herencia autosómica. ¿Sí? Se me fue para arriba, vaya a saber. Y no me cambió la letra. Ahora de cambiar la letra. Porque se me fue para arriba y por eso escribí. Entonces en herencia autosómica se fecunda
cada planta con una del mismo fenotipo. ¿Ya? Entonces, como igual que la otra, es un plan de manejo, una fecundación manejada. ¿Ya? Si uno tiene las plantas y las deja así solas y quiere saber cómo funciona a largo plazo sin intervención, entonces eso va a ser una cosa cuadrática y no lineal, entonces ahí es donde intervienen las álgebras no asociativas. ¿Ya? Ese es el tema. Aquí lo que se hace en el fondo es elegir un tipo específico, y en el fondo lo que se hace es multiplicar por un elemento específico del álgebra. ¿Ya? Y eso va a ser la multiplicación por una matriz. ¿Ya? Entonces vamos a elegir la matriz, vamos a construir la matriz para este, que va a ser una cadena de Markov, va a ser una matriz estocástica, ¿ya? Y analizar su comportamiento a largo plazo. Entonces, construyamos la matriz. La matriz. Entonces, voy a hacer una tablita. Sin paréntesis, porque es solo la tabla. Entonces necesito 4×4. Entonces, los genotipos son AA, AA y AA. El hecho de que uso la misma letra me complica para decirla, así tengo que decir mayúscula, 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 minúscula y minúscula, minúscula. Y todo esto es nada más que porque de los dos alelos, uno es dominante y recesivo, pero para este tipo de problemas, cuál es dominante y cuál es recesivo, es totalmente superfluo. Podría perfectamente llamarse AB y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo aquí lo que tendría que poner es, después de la fecundación, ¿cuál es la probabilidad de que me dé un AA, un mayúscula mayúscula, cuál es un mayúscula minúscula y cuál es la probabilidad de que me salga un minúscula minúscula? Pero lo que dice el problema, voy a poner aquí desarrollo. Los alumnos del pregrado siempre me reclaman que no, como que no hago esas transiciones. ¿Dónde empezó el problema? ¿Dónde empezó la solución? Entonces, esta mayúscula mayúscula, ¿cuál es la idea? Se fecunda cada planta con el mismo genotipo. O sea, si tengo una mayúscula mayúscula, se va a fecundar con otra mayúscula mayúscula. ¿Se entiende? Entonces, teniendo dos mayúsculas, la única posibilidad es que cada uno tire un gameto con un A mayúscula, entonces va a quedar de seguro un A mayúscula, así que es 1, 0, 0. ¿Ya? Con el A minúscula va a ser lo mismo, porque si voy a fecundar la A minúscula con una que es 2 minúsculas, con una que es 2 minúsculas, entonces de seguro me va a dar del mismo tipo. ¿Ya? Entonces, de seguro me da A minúscula, A minúscula. Esta es la única que es diferente, porque la A mayúscula, A minúscula también se va a fecundar con una A mayúscula, A mayúscula, pero ahí me pueden dar las otras, porque me pueden dar las 2 mayúsculas, las 2 minúsculas o mezcladas. Entonces, de los 4 casos posibles, hay uno, que por eso me da un cuarto, uno de los 4 casos posibles que me da las 2 mayúsculas. Hay 2 que me dan una mayúscula y una minúscula. Y hay uno que me da las 2 minúsculas. ¿Ya? Entonces, esa es la tablita, entonces esa es la matriz. ¿Ya? Matriz. Entonces me da una matriz 3×3. Uno, 0, 0. Un cuarto. Un medio. Un cuarto. Y 0, 0, 1. Esta matriz va a tener una particularidad bien interesante con respecto a lo que hemos estudiado en cadenas de Markov, porque tiene uno de los valores previos tiene multiplicidad 2. ¿Ya? No va a ser problema porque igual la multiplicidad geométrica, es decir, la dimensión del espacio propio también va a ser 2, entonces va a ser diagonalizable igual.
pero claro, ahí como que se complica cuando uno piensa en el análisis por el hecho de que en realidad hay dos vectores linealmente independientes asociados al mismo valor propio. Ok. Ya, entonces, la idea es que si parto en x0, si el estado inicial es x0 y 0, z0, ese es el estado inicial cualquiera. Entonces, le voy a poner b de 0. Entonces, b1, b de 1 va a ser esa matriz por el x0. Entonces va a ser x0 más y0 cuartos. Esto va a ser la mitad del y0. Y este va a ser el 0 cuartos más z0. ¿Ya? Entonces esa es la... en realidad aquí podría ser en general y poner todo. Bueno, no sé para qué no lo hice así al tiro. En general, obviamente, cambio aquí por t y t más 1. ¿Mm? Entonces, si b de t es x de t y de t. ¿Sí? Entonces el b de t más 1 es eso mismo. Ya, entonces esto es una cadena de Markov. Entonces, al ser una cadena de Markov, la matriz es una matriz estocástica, las columnas suman 1, 1 es valor propio. Ya sabemos que 1 es valor propio. Pero yo quiero encontrar el otro valor propio. De hecho, ni siquiera sé si esta matriz es regular, que es decir, que para que sea una cadena de Markov regular, en alguna potencia tiene que tener todas las entradas positivas. Si fuera así, nos podemos asegurar que el valor propio dominante es el 1, entonces esto va a tender al 1, a un vector propio asociado al valor propio 1, cuando el t tiende a infinito. Entonces, pero esa es más o menos la idea de entonces lo que voy a hacer es calcular los valores propios. Valores propios. En realidad voy a diagonalizarlo, ¿ya? Porque en realidad podríamos tratar de usar toda la batería que hemos visto para asociar, para deducir qué es lo que va a pasar al infinito, ¿ya? Pero como les dije, claro, habría que, por ejemplo, ver que la matriz es regular, y eso también, aparte con las potencias se puede ver con el diagrama, pero creo que mejor en este caso, como un caso tan chico, voy a calcular los valores propios, los vectores propios, y el cálculo directo va a ser hasta más fácil que otro análisis. Entonces 1 menos x, ¿cuánto era? ¿Un cuarto? Un cuarto, 0, 0, un medio menos x, 0, 0, esto es un cuarto, y aquí me da 1 menos x. Y vamos a usar esta misma columna para calcular el determinante.
Entonces va a ser el determinante de esa matriz de I. ¿Sí? Un medio menos X. 0. Un cuarto, si le pongo 0, no importa lo que hay. 1 menos X. Y en el fondo esto va a ser 1 menos X al cuadrado. Porque es nada más que producto de la diagonal, ¿no? Porque lo otro es 0. ¿Sí? Así que esto es 1 menos X al cuadrado por un medio menos X. ¿Ya? Entonces, todo esto lo hice nada más que para encontrar un medio, que es el otro valor propio. ¿Ya? Entonces, valor propio, ¿cómo le he puesto? ¿Les puse espectro a los valores propios? ¿O les puse omega? No se acuerdan, yo tampoco, así que... Porque eso lo debe haber hecho cuando empezamos el curso, con las primeras clases. ¿Sí? A partir de la tabla. Sí, claro. Aquí, en realidad, lo que podría hacer es... Déjenme cambiar de... yo tengo tres posibles... genotipos cigotos. Entonces, esta es mi álgebra cigótica, en realidad. Trabajando con el álgebra cigótica. A mayúscula, minúscula y minúscula. Entonces, lo que dice la instrucción de acá es que cada planta se fecunda con una de su propio genotipo. ¿Ya? Entonces, si yo tomo esta planta, yo la voy a fecundar con una planta que es de el mismo genotipo, AA. ¿Sí? Entonces, este tiene que tirar un gameto que es A mayúscula, y este tiene que emitir un gameto que es A mayúscula. ¿Está bien? Entonces, el resultado está obligado a ser igual como el que estaba. Claro. ¿Ok? Este se fecunda con uno con 2 minúsculas, entonces va a ser lo mismo. ¿Sí? No hay ninguna probabilidad de que la cosa sea de otra manera. Entonces, por eso, las líneas que iban acá son Perfecto. 1, 0, 0 y 0, 0, 1. ¿Ya? El único que hay que hacer algo, otra vez les mostré las líneas y no se las mostré porque estoy con la pizarra. Lo que había dicho era que las líneas que iban acá son 1, 0, 0 y 0, 0, 1. ¿Ya? Y ahora vuelvo a la pizarra. Entonces, es este el único donde podría haber donde hay algo distinto, porque este se tiene que fecundar con otro que sea con los dos, con el mixto. ¿Ya? Entonces este tiene dos opciones, por tener un gameto A. A mayúscula, mayúscula. Y que el gameto es el que tiene una sola. Yeah. ¿Ya? Entonces este emite un gameto también con el mayúscula o con el minúscula. Entonces aquí tengo 4 posibilidades. ¿Sí? Tengo este y ese, este y ese, este y ese, y este y este. Entonces, de las 4 posibilidades, una me da las 2 mayúsculas, una me da las 2 minúsculas y 2 me dan las cruzadas. Entonces, la probabilidad de que si fecundo este con este me salga 2 mayúsculas es un cuarto. Así que me salga 2 minúsculas es un cuarto, y que me salgan una con el genotipo mixto es un medio. 2 de 4. 2 de 4, exactamente, 2 de 4. ¿Sí?
Entonces, por eso es la columna del medio. Ya, Por eso. ya. ¿Sí? Gracias. Entonces, esa es la matriz. Entonces, claro, la idea es que eso lo hago cada vez que ¿cómo se llama? Que fecundo, que hago una fecundación. Entonces, por cada fecundación se multiplica de nuevo por la matriz. ¿Por qué? Porque si tenía, esta es la configuración inicial, quiere decir que partí con tantas plantas del X0 plantas de 2 mayúsculas, mixta y 0, y 2 minúsculas Z 0. Entonces, como cada uno la fecundé con una del mismo, en la próxima voy a tener X0, que son todas las que tenía de 2 mayúsculas, más las que me salieron de 2 mayúsculas, de las que tenía mixta, porque ahí pueden salir de 1 mayúscula, que es un cuarto. ¿Sí? Entonces las que me salen mixtas son la mitad, porque son la mitad de todas las que son mixtas, la mitad quedan mixtas. Y con 2 minúsculas hay un cuarto, que son las que vienen de las mixtas, más todas las que habían creando minúsculas. Entonces por eso eso es lo que pasa, y así como se obtiene la matriz. Ya, Y gracias, eso Mateo. pasa en cada una de nada, para eso estamos. Entonces ahora hacemos el análisis de valores propios, y son el 1 y el 1 medio, y no hay más. ¿Ya? ¿Ok? Entonces no es tan... Claro, ahí tiene el problema de que así como está, podría no ser diagonalizable la matriz. ¿Sí? Eso es el tema. ¿Sí? Como que, si, por ejemplo, calculo los espacios propios, el núcleo no sé cómo le llamé la matriz, no le puse nombre. Pongámosle Z. No, porque ya Z. Z es por cigótica. ¿Ya? En inglés, obviamente. Entonces, este espectro es de Z. Entonces, el kernel de Z menos la identidad, ¿ya? Si este núcleo tuviera dimensión 1 y el de un medio también tuviera dimensión 1, entonces la matriz no es diagonalizable. O sea, lo más que voy a poder llegar a un bloque de Jordan. ¿Ya? O sea, el que tenga dimensión 2, por ejemplo, perdón, lo dije mal, si tiene dimensión 1 y otro dimensión 1, entonces tendría que calcular cuál es el que tiene, este es el que tiene multiplicidad ahora, 2, así que este tiene que ser. Entonces, la parte del 1, digamos, tendría una matriz de Jordan con un 1, 1, otro 1, porque van los lambda y los 1, ¿ya? Y después el otro bloque Jordan con el 1 medio, que es el que tendría los ceros y el 1 medio. ¿Ya? Entonces, eso ya ahí no se podría diagonalizar. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. Tendría que usar un bloque de Jordan para el valor propio 1, si este tuviera dimensión 1. Nos va a dar que tiene dimensión 2. De hecho, esto no es otra cosa que el generado por los mismos vectores que están acá. No aquí, acá. ¿Ya? Esos. Si multiplico por el 1, 0, 0, me va a dar el 1, 0, 0. ¿Ya? De hecho, esta es la imagen del 1, 0, 0 bajo la matriz. Esto es Z de 1, 0, 0, esto es Z de 0, 1, 0, y esto es Z de 0, 0, 1. Así que aquí está diciendo que el 1, 0, 0 y el 0, 0, 1 son vectores, ¿cómo se llama? Estados de equilibrio, o sea, vectores que quedan igual, vectores propios asociados al valor propio 1. Así que, evidentemente, también podría resolver el sistema de ecuaciones, pero aquí, si me está editando, ¿qué es eso? ¿Ya? Bueno, voy a dejarlo ordenado. 1, 0, 0 primero y después el 0, 0. Entonces este sí tiene dimensión 2, entonces sí va a ser diagonalizable, y ahí ya no tengo el susto de lo que me pase, que podía pasar. Digamos. O sea, la forma diagonal va a tener un 1, 1, un medio. ¿Ya? Y el otro núcleo, que sería el de Z menos un medio, la identidad,
Z mayúscula, porque eso va a ser el generado por, y esto es un puro vector, y ese hay que calcularlo. ¿Sí? Y yo creí, me parece que este mismo, el cuarto, un cuarto, un medio, un cuarto. ¿Sí? Lo calculé yo. Lo metí en el Wolfram. Ah, lo metí en el Wolfram. Sí. Bueno, el Wolfram me dice 1, menos 2, ok, entonces de hecho el Wolfram me dice, me pone eigenvalues, me pone lambda 1 igual 1, lambda 2 igual 1, y lambda 3 igual 1 b. Y de hecho, aprovechando que estoy usando Wolfram, lo voy a poner al tiro, la descomposición en matrices. Entonces tengo la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces el otro es un cuarto, un medio, un cuarto. Voy a poner todas las fracciones. Entonces un cuarto, un medio y un cuarto. Y esto va a ser igual a, entonces la primera matriz es la de los vectores propios, y después la inversa. ¿Ya? Y por alguna razón que se le antojó el programa, me escoge primero el valor propio medio y después los 1. Entonces, por eso me pone primero como primera columna la social al valor propio medio. Entonces, yo habría puesto 1, 1, 1 medio, pero esta es la matriz diagonal. ¿Ya? Y ahora la inversa. Y la inversa es, estoy aprovechando que uso el Wolfram y que más encima lo tengo acá. Porque muchos problemas lo usé con el Wolfram, pero no me guarda el anterior que hice. Cuando con uno nuevo tengo que borrar un medio, un medio también. Y 0, 1, 0. Esa es la inversa de la que está acá. Esta tiene determinante un medio, tiene determinante 2. Ya, entonces eso. ¿Dónde me fui? Ahí está. Ya, entonces es la descomposición en vectores propios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para analizar el comportamiento asintótico? Lo importante es que esto va a tender, como el otro valor propio es un medio, efectivamente el valor propio dominante es 1. Y esto va a tender a un valor propio asociado al valor propio 1. ¿Sí? Pero no está nada de obvio cuál va a ser, porque no es un múltiplo no tiene por qué ser un múltiplo del 1000 o un múltiplo del 0001. Ahora hay que ver, esto va a depender de cuál es el valor inicial, digamos, cuál es esto al que tendería. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya supongamos que el estado inicial es, voy a poner que empiece todo igual. Entonces,
x0 igual y0 igual z0 igual 1/3. ¿Ya? ¿Ok? Voy a escribir. Entonces escribo 1/3, 1/3, 1/3. Voy a escribir 1/3, 1/3, 1/3 como combinación lineal de la base de vectores propios. ¿Ya? Entonces aquí es el detalle que yo quiero mostrar. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando yo multiplique la matriz por este 1/3, 1/3, 1/3, si yo lo tengo descompuesto en combinación lineal de los valores propios, en realidad la combinación lineal de los dos primeros, del 1001 o de los dos últimos, de como están ordenados, por como los ordené son los dos últimos, ese va a ser el vector de B1 que le corresponde al 1/3, 1/3, 1/3. ¿Ya? Pero no un múltiplo de uno o un múltiplo del otro, sino que la combinación lineal de los dos. Ese es como el detalle que lo hace un poco diferente al otro ejemplo que se vio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo escribo como combinación lineal? Lo multiplico por esta matriz. ¿Sí? Porque esta es la matriz de cambio de base que cambia eso. Voy a poner A. El primer vector quiere el 1 menos 2, 1, creo. Más B, el 1, 0, 0. No, es el 0, 0, 1. Más C, el 1, 0, 0. ¿Ya? Nada más que el orden que es nada más que porque están así en la matriz. ¿Ya? 1 menos 2, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y están en ese orden porque así me lo puso Wolfram. Yo le habría escogido el 1, 0, 0, 0, 0, 1 y después este al final. Y este me habría quedado el 1 y el 1 acá y el 1 medio acá. Y obviamente esta matriz no sería la misma inversa. ¿Ok? Entonces hay que encontrar ABC. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? El B001 más C100, ese va a ser el vector de B1 correspondiente a este. Entonces, cuando multiplique la matriz, el que se va a multiplicar por 1 va a ser esa combinación, no este y este de más. ¿Se entiende? Va a ser esa combinación lineal de esos dos. ¿Ya? Entonces, hay que encontrarlo. Entonces, ABC, aquí esto es mucho más fácil que es la matriz esta inversa que calculé acá. En realidad no la calculé, se la copié a Wolfram nomás. Porque es la matriz de cambio de base por el 1/3, 1/3, 1/3. ¿Ya? ¿Sí? Sí, porque la idea es que si multiplico la ABC, esto es multiplicar ABC como columna por la matriz con estos tres. Entonces esa me tiene que dar 1/3, 1/3. Así que la inversa de esta, por el 1/3, 1/3, 1/3, tiene que dar el ABC. Siempre como que me ayuda a acordarme qué tiene que ir en qué lado. Porque esto lo he enseñado miles de veces y todas las veces se me confunde qué va en qué lado. Siempre. Ya. Entonces, ¿qué me da aquí? Menos un sexto. Este me da un sexto más un tercio. Eso es un sexto más un tercio. Un sexto más 2 sextos, 3 sextos, que es un medio. ¿Estoy bien?
No, este no me está gustando. Un tercio más un sexto. Ah, no, sí está bien, puede estar bien. Un tercio más un sexto. Tendría que ser un medio también. Si el otro está bien, sí, porque es un tercio más dos. No, dos, perdón, un tercio son 2 sextos más un sexto. Entonces, 3 sextos, que es un medio. ¿Ya? Entonces, ese debiera ser, entonces, un tercio, un tercio, un tercio, va a ser menos un sexto, que lo voy a escribir, voy a pasarlo a escalar para adentro. Entonces esto es menos un sexto. Un sexto. Va, no es 16. Un sexto abajo. Acá el A, que es menos un sexto, lo multiplico por el menos 2 y me da un tercio. Aquí menos un sexto. Voy a escribir la igualdad. Como que di vuelta a la igualdad. Ustedes me entienden, yo soy un desorden. ¿Ya? Y ahora tengo que hacer esta combinación lineal. Un medio acá más un medio arriba. Entonces va a ser un medio y un medio acá. Ya ven, y el medio va a ser. ¿Ya? Entonces esto es igual a un tercio, un tercio, un tercio. Si no es porque estoy haciendo algo mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Ya? Un medio es 3 sextos menos un sexto da 2 sextos, que es un tercio. Un tercio más 0 es un tercio, así que ya está el mismo, así que también está bien. ¿Ya? Entonces, este vector de acá es el asociado al valor propio un medio. Y este vector de acá es el asociado a el valor propio 1. ¿Está bien? Entonces, tenemos que z, como lo voy a poner así, d de t es igual a z elevado a t por el b de 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la matriz z, perdón, z, que es esta, ¿ya? Elevado a t por eso, ¿ya? Pero yo lo quiero acá. ¿Ya? Entonces yo quiero cambiar este por esa suma. ¿Ya? Y eso es esto a la t, por eso que va a ser un medio a la t por este, más s. Entonces va a ser, antes que un medio, no, ¿por qué me puso el 2 ahí? Un medio a la t por el vector propio del un medio más este vector propio.
¿Ya? ¿Ok? Ese es el B a la T que me aparece. Por lo tanto, implica que el límite, ¿sí? Con el... límite cuando t tiende a infinito de b de t es igual a... Obviamente esto va a tender a 0, así que esto va a tender a 0, entonces tiende a ese vector. ¿Ya? Entonces quiere decir que al infinito, con ese manejo, las plantas van a tender a que la mitad tienen el genotipo dominante y la otra mitad tiene el genotipo con dos dominantes y el otro con dos recesivos. ¿Ya? Y tiende a 0 los que tienen mezclado. ¿Ya? Y es como obvio porque es el único que tiene pérdida. Es el único que se le va gente en cada paso. ¿Sí? Los otros solo reciben. ¿Ya? Ok. Entonces ese es el ejercicio. Voy a intentar que se me ocurra otro distinto al que está ahí. Pero la idea es que voy a hacer un ejercicio muy similar a este. Con la misma herencia autosómica, 3×3, sin mucho más problema, pero le voy a poner otra condición, no sé, otra matriz que hay que definir y que hay que hacer el análisis. Creo que la que se me está ocurriendo tenía valores distintos, entonces un poco más fácil el análisis. ¿Sí? Eso. Entonces este es el resultado, lo puedo poner aquí como conclusión. Conclusión en el límite tiende a ver 50% A y 50% A. Y si quieren, para ser más específico, le ponemos 0% A. Ese. ¿Ya? Entonces aquí guardo, save as M1. Pero este lo puedo mover por otro, ¿por qué no? Una consulta, Manuel. ¿Sí? Ese análisis al infinito también se podría haber hecho con la matriz Z ¿Ya? ahí con ya no me acuerdo, digamos, con la matriz que tiene los valores propios en el centro, y con la inversa, y con Tú con dices esa. directamente con la descomposición. Sí, sí, se podría haber Acá. hecho también. Sí, Ya. bueno, Sí, porque tú aquí le pones un T y es como poner los T acá. claro. Entonces te da 0, 1, 1 y multiplicas después. Claro, y multiplico por un
por el vector de 1/3, ¿dónde? ¿Por la izquierda o la derecha? No, yo lo que... Ah, no, por acá. Por acá. Ya, Sí, porque ya. ese es la matriz Z. Entonces Z por 1/3, lo pones aquí. Lo pones donde mismo lo pondrías acá. Ah, ya, ¿Ya? ya. ¿Ya? Si nosotros estuvimos trabajando como les enseñó Ricardo, que es con las filas, que suman 1, entonces tendrías que multiplicar por acá, aquí, entonces también por acá, acá. El 1/3 acostado por este lado. Pero como lo he estado Ya. haciendo yo, tendría que ir parado, pero por este lado. Sí, igual. Ya, pero en realidad lo que tú dices tiene su gracia, porque en el fondo puedes hacer el análisis con la matriz, ¿no? ¿Ya? O sea, esta matriz va a tender al 0, 1, 1, todos los demás 0, multiplicas, y lo que debería darte, según la teoría, es que es esta, 1/2, 0, 1/2, repetida 3 veces. Ah, ya, ¿Sí? Si ya. se acuerdan del teorema, decía que en este caso iba a tender la matriz a un vector que va a ser el valor propio asociado al valor, el vector propio asociado al valor propio 1, las 3 columnas iguales, y que las sumas de nudos. ¿Ya? Es Ya. este caso. ¿Sí? Pues eso no sé, les dejo así como ejercicio hacerlo, pero esto debería tender a exactamente eso. O sea, si ustedes cambian este por un 0, hacen la multiplicación, debería darles Un la medio, matriz 1 cero, medio, un 1 medio, medio. 1 medio, 0, 0, 0, 1 medio, 1 medio, 1 medio. Según la Ya. teoría del... ¿ya? No sé si afecta el hecho de que el 1 sea multiplicidad 2. Yo creo que no, no debería, porque igual es el valor propio dominante, y estrictamente dominante. Me refiero a que no hay un menos 1. ¿Ya? Porque en menos 1, si hubiera un menos 1 ahí sí que esto podría irse al tacho por el hecho de que la parte asociada al menos 1 no va a 0. ¿Sí? Eso. Entonces, esto. ¿Ya? Aquí está. Ahora voy a ir a buscar otro ejercicio. ¿Cuál es que hice? Uno de unas ardillas. No. Está la de las ardillas. Esa. ¿Ya? Ese hice yo. Este es modelo de Leslie. ¿Ya? Ah, a propósito, para la prueba yo quería ponerle una cadena de Markov, normal, así bien típica, una como herencia autosómica, que también es una cadena de Markov, así que dirían dos, una de estas modelos de Leslie, modelo de Letkovich o algo así, pero de población, pero donde tienen que analizar qué es lo que pasa a largo plazo, en dimensión chica para que lo hagan sin toda la teoría, porque hay muchas cosas que no les pasé, porque hay otras que quiero dejar, porque como esta, por ejemplo, esta parte la vas a hacer tú, Ronnie, si quieres tú ver esta parte, como la parte, digamos, al infinito. Entonces, por eso le pido algunas otras cosas. Entonces, la idea es que lo hago en dimensión chica, porque ahí siempre pueden calcular los vectores propio a mano. No necesitan todos los teoremas. La gracia de estos teoremas es que, en general, cuando uno tiene ejemplos, cuando está modelando, digamos, en general siempre van a tener ejemplos con matrices grandes. De calcular los valores propios a mano simplemente no se puede, lo hacen con un computador y le dan un valor aproximado. Eso es lo que se basa. Ya, entonces, quiero hacer este de las ardillitas. Entonces dice una población de ardillas está dividida en 3 clases de edades de 2 años de duración, a las que llamaremos jóvenes, medianas y adultas. La matriz de Leslie viene definida de la siguiente manera. Una hembra joven aporta a otra hembra y una mediana 24. ¿Ya? Lo que entiendo es que las hembras jóvenes tienen un hijo en su periodo de juventud, o sea, a lo mejor como casi al final ya pueden ser fértiles y tener otra hembra. ¿Ya? Y las medianas tienen 24. Las adultas no tienen, no sé por qué. Supongo que a lo mejor ya son adultas mayores, entonces ya dejan de ser fértiles. No sé. Pero dice, la cuarta parte de las jóvenes sobreviven para llegar a medianas y el 50% de las medianas se hacen adultas. ¿Ya? Ese es el modelo de Leslie.
Y aquí hay algunas preguntas. Estudiar la evolución de la población a través de la tasa neta de reproducción. Preguntar si tiene la matriz L un valor propio estrictamente dominante, justifique la respuesta. Entonces, claro, aquí la idea es como dar alguna razón de por qué tiene un valor propio estrictamente dominante, pero la verdad yo calculé los valores propios y era bastante fácil, así que los encontré y ahí este es el estrictamente dominante, y lo encontré específicamente, así que tampoco no tengo el problema. No hay problema con eso. Calcular el porcentaje de crecimiento o decrecimiento de la población. ¿Yo cómo lo calculé? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi problema de las ardillitas? Ah, lo puse por ahí. Entonces, ¿dónde estoy? Okay. No, ahora cómo lo dices. Si lo que noté en mi cuaderno, no me lo dije. Bueno, pero ahí lo veré. Si X0 es este que está aquí, 40, 20, 30, y por eso le pone traspuesto porque lo pone para abajo igual que yo. ¿Cuál será la población 4 años después? Si sabemos que a largo plazo la población de ardillas será 7.900, ¿cómo estarán distribuidas cada una de las clases? O sea, yo hice todo eso, el calcular el porcentaje de crecimiento de la población, no lo recuerdo, pero ahí lo vamos a ver cómo va. ¿Sí? Entonces, ya, empecemos. Se puede copiar así, no, nunca he podido. Ya. No fue lo mejor, pero algo copió. No conoce los acentos. Está. Ya, entonces aquí tenemos la población de ardilla, está dividida en 3 clases de edades, de 2 años, tampoco no sé las ñes, de duración, y tendría que ser Fabiño el que hace esta clase para que vean tus anus, jóvenes. Además, entonces, se va a estudiar una población de ardillas donde donde se divide en jóvenes, medianas y adultas, y cada joven alcanza a tener durante su vida de joven, en promedio siempre, una cría, y cada mediana tiene 24 crías. Ardillas tienen muchas crías. Además, la cuarta parte de las jóvenes sobreviven a medianas y el 50% se hacen adultas. Entonces, matriz de Leslie. Yo siempre recomiendo hacer la tablita. Esta matriz va a dar 3 por 3, así puede ser una tablita 4 por 4 para ponerlo. Entonces, jóvenes, medianas y adultas. Jóvenes, medianas y adultas. ¿Ya? Entonces, la primera fila siempre es cuántas jóvenes nacen, cuántas hijas jóvenes tiene una joven, y es una. Entonces, por cada joven hay una sola joven en la siguiente generación. Por cada mediana hay 24 jóvenes, y adulta hay 0, que es el que no entiendo por qué hay un 0. Pero no dices que lo puse. ¿Ya? Además que ya me resultó bastante bien el ejercicio con los números que están. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas jóvenes se vuelven medianas? Y eso es un cuarto, ¿no? Un cuarto. ¿Cuántas medianas se quedan medianas? Ya. Y eso es bien importante porque hay que decidir esto. Esto es un modelo de Leslie. No es
de Lefkovich. Entonces, si el 50 de las medianas se hacen adultas, no quiere decir que haya los otros 50 se queden siendo medianas, sino que esas se mueren. Entonces, este es 0. ¿Ya? Y obviamente de ninguna adulta sale una mediana, así que este es 0. ¿Ok? De jóvenes no pueden pasar a adultas directamente, y aquí dice que el 50% de las medianas se hacen adultas, así que aquí va un medio. Entonces eso es bien importante, que diga que es un modelo de Leslie, no de Lefkovich, porque en el de Lefkovich podríamos asumir que, por ejemplo, si un cuarto de las jóvenes pasa a ser mediana, entonces este número, además habría un 3/4, a ese 1 habría que sumarle un 3/4, que sería de las jóvenes que mantienen siendo jóvenes. ¿Ya? A lo mejor no es 3/4, a lo mejor es un medio, porque el otro cuarto es la que se muere, pero habría que decidir eso como parte del problema. Como dice que es un modelo de Leslie, entonces no hay ninguna que permanezca en su estado. Esa es la suposición del modelo de Leslie con respecto a, como diferencia del modelo de Lefkovich. ¿Ya? Entonces, esa es la matriz T. Uh-huh. 1, 24, 0, un cuarto, 0, 0. Ya, y voy a ir contestando las preguntas más o menos distintas como están puestas ahí, porque como me fue saliendo. Medio, 0. Entonces esa es la matriz de Leslie, que podría ponerle L, me voy a poner T, voy a poner L por Leslie. Listo, L. ¿Ya? Esa es la matriz. Ya, primero que nada, tiene una fila de ceros. ¿Ya? Así que 0 es un valor propio. O sea, esto tiene kernel. ¿Ya? Esta matriz no es invertible. Entonces, al tener una columna de ceros, inmediatamente esto hace que 0 sea un valor propio. ¿Ya? Así que otra vez yo metí en el Wolfram esto, pero igual lo calculé a mano y tampoco era tan difícil, pero prefiero poner lo que puse en el Wolfram para calcular todo. ¿Ya? Entonces esto va a ser la matriz de valores propios. ¿Dónde está? Que la tengo rayada. Ya. Es decir, porque esto lo metí en el Wolfram y en el Wolfram está todo así. Está la descomposición tal cual. 72 menos 4, 0, 6, 1, 1, 1. Sí, esto también yo lo saqué y sí, saqué los valores propios, los vectores propios y los valores. Aquí incluso el polinomio. De hecho, el Wolfram también arroja cuál es el polinomio, pero ahora que lo veo, no lo escribí. Ok. El Wolfram, esto está menos 2, 0, ahí está el valor 0 y el otro es 3. Entonces, aquí voy a poner la inversa de la matriz de allá, de esta, y eso es 1/80 menos 3/20. 0. Esta de acá es menos 1/48.
1/12. Y el último es menos 1/120. 1/15. 0. ¿Ya? Esa es la inversa. Ya, entonces esta es estos son los valores propios. Esto me acuerdo de haberlos calculado. El valor propio menos 2, el vector propio es 32 menos 4, 1. Obviamente lo hice haciendo el z, dejando todo despejando todo en términos de z, y haciendo z igual a 1. ¿Ya? El 0, 0, 0 es el 0, 0, 1. O sea, para cualquier valor de z, si hago 0 los otros dos, esto me va a dar el 0, porque es la tercera columna la que muere, la que tiene puro 0. Tengo 0, 0, z, me va a dar 0, 0, 0. Y el del 3 era el 72, 6, 1, y este es el que más me importa porque el 3 es el valor propio dominante. Entonces ahora vamos a las preguntas, si podemos empezar a contestar algunas. Entonces, esta pregunta voy a rectificar tu respuesta, y lo que hice fue sí, 3 es un valor propio estrictamente dominante. ¿Ya? Otra vez lo de estrictamente dominante es porque podría haber un menos 3, o no sé, un número complejo con valor absoluto 3. Otro valor propio. No hay. En este caso es diagonalizable en R, son todos los valores reales, y el más lejano de 0 es 3. ¿Ya? Entonces esto debería converger cuando el t tiende a infinito, siempre dependiendo del valor propio inicial, a un vector propio que asociado al valor propio 3. ¿Ya? ¿No? Porque eso no lo vimos solo en la parte de S, lo vimos en general. Había el valor propio dominante, el comportamiento infinito era siempre ir acercándose al espacio propio generado por 3. Y eso nos va a ayudar a contestar una de las preguntas. Estudiar la evolución de la población a través de la tasa neta de reproducción. Esto me acuerdo que estaba en la página 220, creo. Acá. La tasa neta de reproducción está definida más arriba, entonces creo que me equivoqué, ese era el otro. Quiero mostrárselas para no chamullarles. Acá está. Esta es la tasa neta de reproducción. El A sub 1 más A sub 2 B sub 1 y sumo hasta la sub n B sub 1 B sub n, y se conoce como tasa neta de reproducción de la población, y su interpretación es la de ser el promedio de crías que tiene una hembra durante su esperanza de vida. ¿Sí? Porque en el fondo, es claro, cuántas crías que nacen vuelven a tener crías, más cuántas que llegan a la primera, pasan a la segunda etapa, tienen cría en la segunda etapa, más las que tienen cría en la tercera y que llegan a la tercera etapa, y para llegar a la tercera etapa tienen que multiplicar B1 por B2, etc. Ese es el número. ¿Sí? Esa es la tasa de reproducción.
Entonces, acá, como solo tenemos A1, A2, B1 y B2, entonces va a ser A1 más este por este, más el A, y nada más. Porque después ya viene la 3 por B1, B2, pero la 3 ya es C. Entonces, ahora voy a poner el ejercicio de nuevo. Creo que me fue muy abajo. Estaba como en la 230. Sí. Aquí todo. Ya. Entonces, ¿dónde están las ardillas? Era el 12. Entonces, este era calcular esto. ¿Ya? Entonces, la evolución de la población, porque ya tenía demasiado acento, a través de la tasa neta de reproducción. Ya, entonces R en este caso va a ser A1 más A sub 2 B1. Y claro, tendría que ser A sub 3 B1 B2. ¿Sí? Entonces esto va a ser 1 más un cuarto perdón, 24 por un cuarto más ¿cómo se llama? 0 por la 3 y el otro va a ser un cuarto por un medio, pero en realidad no importa. ¿Sí? Voy a poner igual, pero para que se entienda que es el número. ¿Ah? Sí, pero era un cuarto por un medio. Porque este es el B1 y este es el B2. ¿Sí? Este es el B1 y este es el B2. Entonces un cuarto por un medio y este es un cuarto. ¿Ya? Entonces esto me daba 7. ¿Ya? Entonces la idea es que lo que esperaría, la cantidad de crías que esperaría tener una hembra son 7. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, el otro, yo entiendo que el calcular el porcentaje de crecimiento de la población, no sé, no recuerdo dónde lo vi. Lo vi en algún momento, pero lo voy a mirar después en la pausa. Así que vamos a hacer este otro. Lo que pasa es que lo tengo que volver a pensar. Ya. Eso es porque no sé por qué. Si x0, está usando b, es eso, y el t lo tengo que poner como superíndice, ¿cuál? Será
la población en 4 años. Ahora, una cosa que me pasó, que yo quería calcular la matriz a la cuarta. ¿Ya? Y para eso yo encontré que era demasiado multiplicar 4 veces la matriz. Entonces lo que iba a hacer era calcular esto a la cuarta, esta a la cuarta, y calcular esto. ¿Ya? Pero después me di cuenta de que las clases son de 2 años. Entonces 4 años es el B2, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que preguntan es B2. Entonces es esto. Al cuadrado por este vector. No. ¿Ya? Entonces, no es más que eso. No es el 40, 20, 30. Entonces, es harto más fácil calcular 2 veces la matriz, ¿no? Multiplicarla 2 veces. De hecho, ni siquiera quiero multiplicar la matriz por la matriz, sino que lo multiplico por el vector 2 veces. Ya, entonces, el primero me va a dar yo también lo calculé sin Wolfram, así nomás, con calculadora, ¿no? Y me dio no, calculé el cuadrado de la matriz. ¿Seré inmenso? Bueno, el cuadrado de la matriz me dio 56, 192, 2, 48, 1, 0. Ya, eso fue lo que me dio. Sí, ¿por qué lo tengo? Ah, ya sé por qué. Un octavo. Ah, porque si se multiplica este por ese, 24 por 4 es 6, más 1 es 7. Entonces 56 nada que ver, ese es el 7. ¿Sí? El 2 que está ahí es un cuarto, un octavo por 2 cuartos. ¿Sí? Ese es, veamos el 1. Ahí está, el 1 octavo por 1 es 1 octavo. Ahí está, eso sí parece razonable. 24 más 1, 25. 1. Ah, no, este es 0, sí, es 24. Supongo que 192 es 24 por 8. Sí, puede ser. Y el 48 es eso por eso, que es 6 en realidad, y 48, 48, así está.
Ya. Esa es. Y este debería dar 0, este sigue, está. Claro, a ver. 0. Ese no debería ser 0, debería ser un. No, está bien, 0, 0, 0, ya. Sí, está bien, sí, es 0. Sí, yo creo que está. Claro, entonces este me dio. Acá me dio, le pongo el tiro de 1/8. Eh, 6.080, 480, 40. ¿Ya? Eso es. Y eso no es otra cosa que el. Entonces este número es 760. 185. 5. ¿Ya? Eso es. Ok, eso es lo que hay. Después de 4 años, hay 760 jóvenes, 185 medianas y 5 adultas. Hay que tener en cuenta que parece este modelo muy de mortalidad infantil muy alta porque solo un cuarto de las jóvenes llegan a mediana. Entonces, Manuel, disculpa, está bien ese, ¿sabes qué? En el segundo me da sí, 130. Me da ¿cuál segundo? 130 en vez de 185. Lo multipliqué por la matriz por el vector. A ver, yo lo que hice fue el. Déjame ver. Porque mira, la primera multiplicación te da 40 más 24 por 20. Eso te da 520. Después multiplicas un cuarto por 40 nomás. Eso te da 10. Después un medio por 20 y ahí te da 10 de nuevo. O sea, te da 520, 10, ¿Cuál? 10. ¿Es este el que estás haciendo? Este. No, estoy multiplicando la matriz por el vector, el primero. Este. Sí, esa matriz por ese vector. Ah, y hagámoslo así. No confían en mi cálculo, así que yo Sí. tampoco confío. Así que está. Ya mira, el primero es 1 por 40 y 24 por 20. Eso es 520. Ya, sí. Esto es fácil. 40 más 480, 520. Ujú, Después un cuarto por 40 nomás. 10. ujú. Después 20 por un medio, 10 de nuevo. ¿Cierto? Y eso lo multiplica por la Un matriz de nuevo. momento. Sí, está bien. Sí, eso fue la matriz. Ya hagámoslo así. Ya. Sí. Y ahora tienes 520 más 240, 760. Claro, este es 240, este es 760 y ese sí está bien. Este da 130 porque es un cuarto de esto, nada Sí. más. ¿Sí? Y este da la mitad de eso que son los 5. Ahora, déjenme ver que está malo acá porque me dio el 185.
Sí, esto tiene que estar mal calculado. 48 por 20. Bueno, no tengo un lápiz aquí para corregirlo. Lo corregiré después. Ya, confiamos en que está bien el 130. Y aquí dice ya, no dice ahí. Ok, entonces, ya. Ok, entonces dejémoslo ahí. 4 años. Y este era el que quería terminar de hacer. Y después voy a pensar el otro porque me tinca que estaba arriba y que lo vi, pero no es. Entonces la pregunta esta dice si la población total será de 7.900, ¿cómo van a estar distribuidas en las distintas clases de edad? ¿Sí? Entonces, la población total es 7.900. Entonces, lo que sabemos es que B, y esto es por la teoría, digamos, B de T tiende, a ver si lo ponemos así mejor, B de T tiende, cuando T tiende a infinito, a, se me puso el infinito, se me tiende a un vector U1, voy a poner el caso un 3 porque el valor propio dominante es 3, ¿sí? Cuyas coordenadas suman 1, no, nada que ver con las coordenadas suman. Voy a ir al teorema respectivo para buscarlo. El de cadenas de Markov donde las coordenadas suman 1, que no tienen que sumar 1 las coordenadas. De hecho, había uno de los teoremas que decía que si había dos de los A sub I seguidos que no eran 2 ceros, entonces están los teoremas de Leslie. Aquí tienen que estar. Aquí. Dos entradas consecutivas que de la primera fila de matriz de Leibniz que son diferentes de 0, el vector positivo es el dominante. Entonces se tiende a un elemento del... Ahí están los otros. Hay un valor propio positivo, el valor propio simple tiene un vector propio 1 cuyas coordenadas son todas positivas. Y a ese vector 1, si este es el valor propio dominante, se tiende cuando la matriz, cuando el T hace uno tender el T infinito. ¿Ya? Entonces, este U sub 3 voy a poner así, con minúscula nomás, porque si otra cosa. U sub 3, que es el valor propio, lo voy a poner aquí, que pertenece a kernel de, en este caso, de cómo le pusimos la matriz, L menos 3i. ¿Ya? Ese U sub 3. Entonces, lo que tengo que buscar es un U sub 3, donde la suma de sus coordenadas me dé 7.900. ¿Ya? Eso es lo que tengo que buscar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el U sub 3? Este es el generado por... ¿quién? ¿Dónde estaba el U sub 3? Acá, el 7261. 72,6,1. ¿Sí?
Entonces, busco un... a ver, T está usado, X y Z. Bueno, voy a usar Z porque 72Z, voy a poner así, sub 3 igual a 72Z, más 6Z más un Z. Perdón, coma 6Z, coma Z. Ya. Tal que 72Z más 6Z más Z igual a 7.900. Y yo creo que por eso eligieron 7.900 porque 72 más 6 más 1 me da 79. Entonces medio fácil el Z. Entonces Z es, ¿cuánto? 100. Un sub 3 es igual a, entonces 720, 600, 7.200. Sí, no me cuadrará el 600 con el 720. Y 100. Entonces, esto debería tender a tener 7.200. Jóvenes, 600. Medianas y 100 adultas. ¿Ya? Voy a copiar para poder escribirle el resultado acá. Entonces, esto no es después de 4 años. Esto es a largo plazo. A largo plazo. ¿Por qué la L me quedó así rara? No sé. A largo plazo hay 760 jóvenes, 130 medianas y... no, porque estoy poniendo el anterior, porque es 7.200. 600 medianas y 100 adultas. Ya, entonces hagamos la pausa hasta las 7. No, mucho. Hasta las 6:55 y después vemos lo del... Lo tengo que mirar. ¿Ya? Y alcanzamos a hacer un ejercicio más y yo creo que a la prueba no mejor que este ejercicio porque están saliéndome demasiado largo. Estoy viendo. Así que ya, hagamos la pausa. Recording.